bienvenidos a todos los que han llegado. Y como les dije, vamos a comenzar una serie en el libro de Jonás y luego en Nahum. Y los pastores de la iglesia queremos apoyar el ministerio futuro de los recién graduados de la residencia pastoral. Así que estos 4 sermones de Jonás los van a predicar los recién graduados. Hoy va a empezar Michael, así que le quiero pedir a Michael por favor que pase adelante y vamos a oír la palabra de Dios predicada por Jonás 1. Bienvenido. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en esta mañana. Es un privilegio estar ante de ustedes esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Entonces, como dijo el hermano Alejandro, estamos empezando una nueva serie. Una nueva serie en el libro de Jonás. Y si tienen sus Biblias, por favor, vayan al capítulo 1. Jonás capítulo 1. Thanks. ¿Cuántos de ustedes han leído o han escuchado del libro de Jonás? ¿Manos? Okay. Es uno de los libros que la gente tiene la dificultad de aceptar por lo que pasa en el libro. Y okay. Okay. Aló. Okay. Thanks. Gracias. Entonces, como decía, porque como muchos sabemos, hay una parte en la historia de Jonás que habla de una ballena y esa es la parte más difícil de aceptar en la historia y la cual muchos incrédulos usan para quitar crédito a la Biblia. Entonces, pero
Ok. Entonces, como decía, y eso es lo que eso es una de las preguntas que vamos a responder hoy. Pero primero si se podían poner de pie para leer la palabra de Dios, por favor. Ok, lean conmigo capítulo 1 del libro de Jonás. Dice así: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron, cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de poder abrir tu palabra y aprender, Señor, de quién eres y de lo que has hecho. Perdónanos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Te pedimos que quites cualquier distracción que esté en nuestra mente, Señor. Que nos ayudes a enfocar en ti y en tu esplendor, en tu belleza, en tu majestad, en tu misericordia, en tu paciencia, en tu amor, Señor. Y ayúdanos a salir de aquí conformados más
como Cristo, porque es lo que necesitamos más, Señor. Y dame claridad a mí, Señor, para poder predicar y que la gente no se acuerde de mí, sino de ti, Señor, y que vean a Cristo. Te doy gracias, Señor, por este día y bendice a mis hermanos, mis hermanas que están aquí y que tú hables por medio de tu palabra ahora, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Gracias. Primero quiero dar gracias al pastor Alejandro y al hermano Juan por dejarme predicar la palabra hoy. Es un gran privilegio y estar aquí ante ustedes. Entonces, gracias, hermano. No sé si han escuchado de la ciudad de Bagdad en Irak. Si se acuerdan, en septiembre 11, esa era una de las ciudades que iba a ser atacada por los Estados Unidos por los ataques terroristas. Y eso es una ciudad en Irak, se llama Bagdad. Pero hace mucho tiempo no se llamaba así, era parte del imperio asirio. Y Asiria era uno de los poderes más grandes en toda el área en ese tiempo. Pero los asirios también eran conocidos por su brutalidad, su maldad, su inmoralidad. Y entonces ahí es donde estamos hoy día. Ese es donde el profeta Jonás es llamado por Dios para ir a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria. Y ahí es donde empieza nuestra historia hoy. Entonces, Jonás es un profeta mandado de Dios hacia Nínive para predicar contra ella. Pero interesantemente hay una razón por la cual Jonás tiene tanto resentimiento y tanto miedo para ir hacia Asiria. Y solo para darles un poco de contexto, los asirios eran conocidos por sus modos de tortura y los modos que entraban y destruían a ciudades completamente. Y estaba escuchando de otro predicador de cómo los asirios, una vez que tenían a sus enemigos, les cortaban las cabezas y los ponían como en una pirámide enfrente de la ciudad. Entonces, cosas horrorosas. Entonces, ahí es donde se encuentra Jonás. Versículo 1, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces la maldad de los asirios de Nínive era tan mala que Dios tomó atención de ella. Entonces, vamos a dividir este capítulo en 4 secciones. Primero, versículo 1 y versículo 2. Dios manda a Jonás. Entonces, si estás tomando notas, versículo 1 y 2, Dios manda a Jonás. Versículo 3 va a ser la respuesta de Jonás. Versículo 4 al 16 va a ser Dios respondiendo a Jonás. Y el versículo 17 va a ser Dios preserva a Jonás. Versículo 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás,
hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Dios inicia el mandar a Jonás. Jonás no tenía interés en ir y él no quería ir, como vamos a ver en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, por naturaleza, tenemos que notar algo, que nosotros en sí mismos siempre nos vamos a escapar de Dios. Es como cuando un policía y un fugitivo están ahí, el fugitivo nunca le va a buscar al policía. Y es así con nosotros. Y aquí vemos esa naturaleza en Jonás. En vez de someterse y pedir la guianza a Dios, él se escapa. Esa es su reacción automática. Y esa es la reacción de cada uno de nosotros aquí. Nuestra reacción y nuestra naturaleza desde niños es huirnos desde la presencia de Dios. Y eso siempre trae consecuencias. Pero algo que quiero que pensemos es, Jonás escapa de Dios y no confía en Dios. Pero una pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuántas veces nos ha fallado Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Él? Solo tengan eso en su mente al leyendo este capítulo y meditando en sus propias vidas, cuántas veces Dios nos ha fallado y cuántas veces nosotros le hemos fallado. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 4 empieza con una palabra, una de mis favoritas palabras de toda la Biblia, pero. Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es paciente, pero también nos disciplina. Es compasivo, pero también trae juicio. Y luego de esto vemos que y es algo que vamos a ver el resto de este capítulo, es que toda la creación está sometida a la autoridad y el poder de Dios. No hay nada que Él no esté en control. Y como dice uno de los teólogos, R.C. Sproul, no hay molécula en el universo en la cual Él no tenga control. Y entonces ese es el medio por el cual Dios va a usar para agarrar la atención de Jonás, el mar, el furor del mar. Y dice que era tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Aquí está otra vez esa palabra, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea,
no sé de ustedes, pero yo no podría dormir en el medio de una tormenta, en medio del mar, o sea, o él tenía el sueño pesado o en verdad estaba cansado, pero ahí está Jonás. Pero tienes que pensar, en este momento, ¿él en verdad pensaba que podía escaparse de Dios? Tanto que subirse a un bote y viajar por el mar y tal vez me puedo escapar de Dios. Pero ahí está, durmiendo. Pero Dios iba a agarrar su atención. Y cuando Dios hace algo, lo cumple. No es un hombre que va a mentir, como dice la Biblia. Entonces, cuando Dios va a agarrar la atención de nosotros o de cualquier pecador, Él va a usar cualquier medio para hacerlo. Versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Les recuerda algo en el Nuevo Testamento? Lo que dijeron aquí. Déjenme leerlo otra vez. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es interesante, en Mateo 8:23, algo muy similar pasa con los discípulos de Jesús. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Ese es Cristo. Ese es el Señor. Me acuerdo, ese pasaje es uno de los pasajes que Dios usó para traerme a Él. Y allí yo vi que en verdad Él era Dios, que Él tenía todo el poder y toda la autoridad. Y me acuerdo poner la Biblia en audio en mi oído antes de dormir, como un incrédulo, y Dios me estaba hablando y me estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Proverbios 16:33 nos dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, imagínense, Jonás está en el bote y los marineros están al lado de él y ellos están desesperados, no saben qué hacer. Y en desesperación dicen: ok, lo único que sabemos hacer es tirar suertes. Sería como tirar dados hoy en día, ¿verdad? De lo que llegue, llegue. Y eso es lo que pasa. Ellos lo tiran y cae en Jonás. ¿Y se imaginan todos dándose la vuelta para ver a Jonás? Y ahora sí, él no podía escaparse. Él estaba solo había
una forma y era empezar a decir, yo soy culpable. Y ahora es tiempo de confesar. Versículo 9. Y él le respondió, versículo 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Entonces querían saber quién era. O sea, quién era este hombre por el cual tal vez iban a morir, que trajo tanta maldad en ese momento a sus vidas. Y la respuesta de Jonás es una interesante. Dice, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Piensen en eso en un momento. Él dice que teme a Jehová, pero se está escapando de Jehová. ¿En verdad en ese momento temía a Jehová? No creo. Entonces, de una manera u otra, él les está mintiendo. No está viviendo como un hebreo, como alguien que cree en el Dios vivo. Entonces, una pregunta en la que podemos aplicar a nuestras vidas es, ¿en qué manera soy como Jonás en este versículo? ¿En qué manera no le estoy siendo fiel a Dios? Cuando estoy enfrente de mis amigos, mis compañeros de trabajo, ¿en qué manera no estoy siendo fiel al Señor? ¿Comparto o hablo de ellos en el Evangelio? Y si no, ¿por qué no? ¿Qué hay lo que está dentro de nosotros que nos para o que nos separa de compartir el Evangelio con ellos y vivir como discípulos de Cristo? Y es algo que yo tengo que examinarme cada vez que vivo mi vida diaria. Porque si estamos aquí, si fuimos rescatados y perdonados por Cristo, es para avanzar su reino, para traerle honra y gloria a Él y llamar a los pecadores a Cristo. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. En los Salmos habla de cuando Dios rescata a su pueblo de Egipto, que todas las naciones lo vieron y reverenciaban al Dios de Israel, al Dios verdadero, porque nadie más podía hacer estas obras. Y entonces podría ser que estos marineros tenían algún conocimiento de esto, porque Él les dijo, yo soy un hebreo, y en esa época, cuando tú eras un hebreo, la gente conocía algo de Dios, algo del Dios verdadero. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. En este punto, en este tiempo,
¿Qué harías tú si estuvieras al lado de Jonás, sabiendo que podría ser tu día final por la culpa de este hombre? ¿Qué harías tú en ese tiempo? ¿Qué pensarías? ¿No vas a ver a tu familia? ¿No vas a ver a tus hijos? Y ese es donde se encuentran ahorita estos marineros. Y estoy seguro que algunos lo querían matar o hacerle algo. Pero es interesante su respuesta en el versículo 14 que vamos a ver en un momento. Lo interesante es que todavía Dios hace esto. ¿Todavía Dios hace milagros en su pueblo? Claro que sí. Me acuerdo de una historia que escuché de una plantación en las junglas de Perú, y ahí estaba un pastor y una congregación, y era durante el tiempo de la guerra civil, y allí estaban adorando en la noche, adorando a Dios como congregación, y se estaban acercando los militares para atacarlos o para pararlos o para arrestarlos. Pero aconteció que después le preguntaron a uno de los militares: ¿por qué no te acercaste a la iglesia? Si ahí estábamos y ustedes tenían todo el poder. Y el militar le dijo: no, es que había unos guardias semejantes afuera de la iglesia. Eran terrorosos y no nos queríamos acercar. Dios había mandado a sus ángeles. Y esa es una gran historia de la protección de Dios, y que todavía Él hace estos milagros. Y que nos debería ayudar a adorar y a glorificar a Dios. Entonces, versículo 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se estaba embraveciendo más y más. Versículo 12: y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Finalmente, Jonás presenta la única solución a su desobediencia, y la única solución para salvar a los marineros. La única solución. Versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces Jonás les da la solución, pero en vez de ellos obedecer, tratan de salvarse a sí mismos. Y podemos tomar eso y verlo como esa es la humanidad. Dios nos da la solución en Cristo y nosotros nos tratamos de salvar. Dios nos da el escape al infierno, el perdón de pecados, pero nosotros tratamos de salvarnos. Y aquellos hombres, versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Pero en ese punto, ¿en verdad podrías culpar a los marineros? Jonás no estaba exactamente siendo honesto o fiel a su Dios. Entonces era difícil de confiar en él. Entonces, versículo 14.
Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y yo creo que es el gran dilema. Pero antes que les presente el dilema, quiero leer una parte de la Escritura para ustedes. ¿A alguien le suena muy familiar lo que ahorita acabamos de leer? Mateo 27, 25. Y esto es cuando Jesús es entregado ante Poncio Pilato. Y él les dice, no encuentro culpa en este hombre, él no ha hecho nada mal. Miren lo que los hebreos, la gente religiosa de ese tiempo dice ante Jesús, que se suponía que ellos creían la ley de Dios. Mira lo que les dice Mateo 27, 25. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ellos no tenían problema en matar a Jesús, que era inocente. Pero ahora aquí tenemos unos incrédulos que no saben de Dios o un poco de Dios y se someten y se humillan ante Dios. Entonces quiero que vean el gran contraste, y de eso se trata este libro de Jonás. Nunca ha sido del pueblo de Dios, nunca ha sido de su fidelidad, de su amor, porque ellos nunca han sido fieles a Dios. Y nunca se ha tratado de ellos. Era que Dios los escogió a ellos. Era que Dios los amó y los preservó. Y como Jonás, se escapan de Dios. En vez de obedecer, se escapan de Dios. Y entonces este es un libro en que todo está torcido. O sea, el profeta se escapa de Dios. Los incrédulos tienen más fe en Dios. O sea, todo está al revés. Pero lo que quiero que veamos es, y este es el lema en verdad del libro, la fidelidad de Dios a pesar de nuestra desobediencia. La fidelidad de Dios a pesar de nuestra desobediencia. Y entonces necesitamos algo más, porque nuestra obediencia nunca lo va a hacer. Nuestro amor nunca lo va a hacer. Entonces Jonás apunta a uno más grande que él. Uno que sí vivió una vida fiel y perfecta ante Dios. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación
y la condenaron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás están en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino en los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón está en este lugar. Entonces lo que Jesús está diciendo es, o a lo que está apuntando es que los asirios o Nínive iban a llegarse a arrepentir, pero los mismos fariseos y líderes religiosos no podían arrepentirse y no querían humillarse ante Jesús. Y Él les comprobó que Él era Dios. Y si tomamos cómo eran los asirios, era un pueblo desastroso, o sea, moralmente. Pero Dios tenía un propósito para salvarles. Dios iba a tener misericordia iba a tener misericordia. Él extiende su misericordia al que quiere. Y por eso Jonás va a decir, la salvación es de Dios, no es de nosotros. Entonces, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Entonces, en el momento que Jonás es tirado al mar, Dios le dice al mar, cálmate, y el mar se calma, Porque eso era obediencia a Dios y eso es lo que Dios requería. Y en la misma manera, lo que Dios requiere es perfección, es obediencia. Pero el problema es que somos pecadores y no podemos traer ninguna ofrenda ante Dios. No hay ninguna. Entonces Jesús se tiene que poner en nuestro lugar y tomar la justicia, la ira de Dios por nosotros. Y esta es una ilustración de cómo Cristo es tirado al furor de la ira del Padre y ahora está apacentada por la obediencia y la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora, por eso podemos obedecer a Dios. Ahora por eso podemos agradar a Dios, no porque somos especiales, sino porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, como dije, Jonás nos apunta a Jesús, que es un mejor Jonás, es un mejor Moisés, es un mejor Sansón. Y solo Cristo pudo cumplir eso. Solo Cristo pudo ser fiel hasta la muerte. Solo Cristo pudo ser fiel hasta morir por sus enemigos. Hasta el punto de morir por ellos. Y eso es amor. Porque la Biblia dice: el pago del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, para todos los que se arrepienten y ponen su fe en Jesús, hay salvación.
Y si estás aquí hoy y si no conoces al Señor, te decimos con la autoridad de Jesús, arrepiéntete y pon tu fe en Él, Él te puede salvar. No importa el pecado que tengas o que has cometido, la sangre de Jesús puede limpiar cualquier pecado. Y eso es lo que apunta Jonás. Pero gloria a Dios que Cristo no solo murió, pero resucitó. Y eso es lo que vamos a aprender en el capítulo 2. Es como Jonás, después de 3 días y 3 noches, es tirado de vuelta a la tierra, así Jesús resucita al tercer día. Entonces Dios es fiel a pesar de nuestra desobediencia. Y eso es lo que vemos con Jonás. Aunque Jonás no quería ir, Dios planeó las cosas para que él fuera y predicara contra esa ciudad. Entonces, quiero apuntar a 2 aplicaciones aquí en el texto. Cuando Dios te habla por medio de su palabra, específicamente cuando Él te manda a leer y orar y estar a solas con Él, ¿tú tienes la reacción inicial de Jonás de buscar otra cosa o decir, no, es que tengo que hacer esto? ¿O te humillas ante Dios y le dices, Señor, dame las fuerzas para leer y aprender más de ti? Y si hay algo quitándote el tiempo de Dios, porque es su tiempo que Él te ha dado. Si hay algo que no es tan importante, que la palabra de Dios, tienes que pedirle a Dios que te lo quite. Recordando que el tiempo que tenemos es de Él y para Él. Entonces, ¿en qué áreas? ¿Cómo? Pídele a Dios. ¿Cómo puedes crecer en esa área? Para no ser como Jonás, que su reacción automática era huirse y buscar escaparse de Dios. La segunda aplicación es, ¿cómo reaccionas cuando tienes que predicar el Evangelio a otra persona? ¿Cuál es tu reacción inicial? ¿Le pides a Dios que te ayude? ¿O es más fácil hacer otra cosa o ir con tus amigos? Y entiendo que muchas cosas vienen en nuestra vida y que hay cosas importantes que hacer, pero Jesús dice en su oración que véngase su reino. Y en Mateo 28 Él nos dice que toda autoridad en el cielo y en la tierra es de Él y que debemos ir y hacer discípulos de las naciones. Y entonces esa debería ser nuestra vida. Ese debería ser un estilo de vida en cómo vivimos nuestra vida cristiana, es compartir el Evangelio con los que no conocen a Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú eres como Jonás? Porque sé que es fácil de huir, y yo también lo hago, pero lo que tenemos que examinarnos, y como nos dice, nuestra vida no es nuestra, fue comprado con precio, no con oro o con monedas de cobre, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a glorificar a Dios en nuestras vidas? Y una de las áreas es predicando el Evangelio a toda criatura.
Y entiendo que el miedo siempre está ahí, el miedo siempre va a estar ahí. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿voy a temer más a Dios o voy a temer más al hombre? Y Jesús dice, no temas al que puede matarte y después no puede hacer más, sino teme al que puede matar tu alma en el fuego y en el infierno. Teme a Él, yo te digo. Entonces, es algo que deberíamos pedirle a Dios, que tenemos que examinar nuestros corazones. Y tener esa mentalidad de Cristo de pensar más en el prójimo que en uno mismo. Porque eso es exactamente lo que hizo Cristo Jesús. Y Pablo dice, ustedes tengan esta mente que hubo en Cristo, que aun siendo Dios se hizo hombre y se encarnó y se hizo un siervo y que vino a servir y no ser servido. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos tener esa mentalidad de dar nuestras vidas por Cristo? Y si luchas en esta área de compartir el Evangelio con otras personas, aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos como iglesia para ser la sal y la luz del mundo. Y en Efesios dice que fuimos salvados para las buenas obras. Y esa es una de las buenas obras que agrada y trae honra y gloria a Dios. Porque sí o no, queremos que Cristo tenga la recompensa por la cual murió. Entonces, esa es la historia, el primer capítulo, y como vamos a ver en los siguientes capítulos, la fidelidad de Dios a pesar de nuestra desobediencia. Y eso es lo que vemos en el resto de la Biblia, en el resto de la Escritura, es que Dios usa gente que le falla, gente que no le obedece, pero en medio de todo eso Dios es fiel en salvar a su pueblo. Y eso es lo que cumplió perfectamente en Cristo Jesús. Jesús dice que ninguno que el Padre le ha dado se le va a escapar, ninguno. Y entonces, demos gracias a Dios por eso. Alabemos a Dios que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, Él nos puede usar, porque es el poder de Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo que habla las palabras de vida a los que no lo conocen. Y Jesús dice, me encanta cuando Él dice que seremos como un brote de un manantial, agua, vida eterna. Eso es lo que somos. Somos siervos del Señor. Entonces, ¿por qué no vivir para Él y para su gloria y para su honra? Porque la realidad es que las cosas de este mundo se van a quedar aquí. Nada, lo que tenemos, ni el dinero, ni la ropa, ni los autos, todo se va a quedar aquí. Pero lo que hacemos por Cristo, lo que hacemos por avanzar su evangelio, eso va a ser para siempre. Y cuando estemos ante Él un día vamos a ver los frutos de eso. Bueno, oremos y demos gracias a Dios por su palabra.
Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, que Él es el Jonás, el mejor Jonás, que Él te obedeció perfectamente, que en vez de huir de la cruz, fue a la cruz y tomó en sí nuestra justicia y nuestro pecado en sí mismo, y que tú lo has resucitado y que le has dado un nombre sobre todo nombre. Que en el nombre de Cristo cada rodilla se va a arrodillar en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y gracias que Cristo reina hoy y que por medio de Él podemos entender tu palabra, podemos adorarte y ver lo maravilloso y glorioso que tú eres. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrada, una vida enfocada en la eternidad, una vida que quiere avanzar tu reino y no solo ver en las cosas temporarias, Señor. Ayúdanos, por favor, porque aparte de ti no podemos hacer nada. No podemos, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Y te pedimos que en todas estas cosas que aprendamos hoy, que nos conformes más a la imagen de Cristo, porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros en este cuarto, Señor. Es ser más como nuestro Señor Jesús. Y que podamos decir como Juan, que Él crezca y nosotros disminuyamos. Que esa, Señor, sea nuestra vida, que eso fluya de nuestras venas, de nuestro corazón, de nuestra alma, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, Señor. Y que vivamos una vida que te traiga honra y gloria, Señor. Porque fuimos salvados no para nosotros, Señor, sino para ti, para avanzar tu reino. Nuestra vida es tan corta, Señor. Santiago nos dice que nuestra vida es como una nieblina, está aquí y después se va. Pero tú vives para siempre, Señor, y tuya es la gloria y la honra por siempre. Y tu palabra dice que, Señor Jesús, que tú estabas muerto, pero ahora vives, que tú eres el alfa y el omega, el comienzo y el fin. Y por eso te damos gracias, Señor. Sabiendo muy bien que todas las cosas trabajan para el bien, para los que te aman, para los que están llamados a tu propósito, Señor. Te alabamos y te agradecemos por todo esto, Señor, por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén.